¿Arrancamos? Sí, Bueno, Dale. era charla del bueno, año. la primera charlita del año, la verdad que estamos súper felices de poder seguir con estas charlas. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Somos tres en línea, nos encuentran en nuestro Instagram, tresenlinea.studio. Somos Vale García Durán, Alejandra Clatterbach y yo, Natalie Boua. Y bueno, hicimos este espacio lleno de propuestas destinadas para quien aman los libros, las ilustraciones, y nuestra intención es ir generando comunidad. Los invitamos a visitar nuestro Instagram y nuestro canal de YouTube y darle muchos likes. Este año vamos a estar inaugurando también los talleres presenciales de Tres en Línea, y el primero va a ser un encuentro taller con Agus, nuestra invitada de hoy, para ahondar un poco más en estas herramientas de las cuales hoy ella nos va a estar charlando. Después Agus nos va a explicar un poquito mejor de qué se trata. Y bueno, y si les gustan estas charlas y quieren apoyarnos, nos pueden comprar un cafecito o nos dan un like en el video de YouTube, que eso nos sirve un montón. Bueno, antes que me olvide, al final de la charla, como siempre, vamos a sortear una sorpresita de Piscini. Bueno, la dejo a Ale para que haga la presentación de nuestra invitada. Gracias, Tane. Estamos muy felices de contar hoy con la licenciada Agustina Maleplate. Ella es psicoanalista recibida en la Universidad de Buenos Aires, cantoterapeuta y especialista en educación somática. Agustina desarrolla su práctica clínica y el acompañamiento terapéutico desde un enfoque que integra el trabajo con la palabra, el cuerpo y la voz. La pueden encontrar en sus sitios de Instagram, @_somosvos y @psicoinfancias.sin apuro. Igual estos links van a quedar abajo después cuando subamos el video a YouTube, así que ahí la van a poder buscar. Hoy Agustina tiene la gentileza de charlar con nosotras sobre bloqueo creativo, síndrome del impostor y la comparación en el mundo Instagram, que son algunos de los males que nos aquejan a todos los que tenemos profesiones creativas. Como dijo Val al principio, les pedimos que mantengan los micrófonos en silencio por un tema de que se la escuche bien a Agus. Y si quieren preguntar algo, lo pueden escribir por el chat, que yo voy a ir levantando las preguntas. Bueno, ahora sí, bienvenida, Agus. Para nosotros es un lujo y una gran alegría contar con vos, así que bueno, Ah, estamos nomás. Bueno, buenas tardes a todas por ahora, ¿no? Creo que a todas y No, todos. tenemos un Gastón González, Bueno, a todos, a representante, todas y a sí. todos. No venga al completo. Bueno, Bueno, gracias por la presentación. Agus, estamos, o sea, en un medio en el cual eh, compararse todo el tiempo es muy difícil, y en esta era donde lo visual, Instagram, las redes, es tan cotidiano, pasan cosas como, ¿para qué dibujo? O sea, y me bloqueo, ¿no? O la paso fatal porque, ¿y para qué dibujo si nunca voy a poder llegar a, ¿no? Contanos un poco cómo podemos esquivar estas cosas o cómo podemos sortearlas. O sea, ¿qué hacemos cuando nos pasan estas cosas? Que nos Mm, pasan siempre. sí. Bueno, primero quiero agregar a lo que dijeron, a lo que dijo Ale sobre mi presentación, que yo también en mi vida diaria y profesional trato de crear algunas cosas, con lo cual lo que quiero compartir también me pasa, ¿no? Digo, eh, y pensaba que para ordenar un poco este intercambio, lo primero que quería compartir con ustedes es qué sería el bloqueo creativo, ¿no? Porque ese es el primer punto en el que si lo que creemos que nos está pasando es A, vamos por un camino, y si por ahí empezamos a entenderlos de otro lado, se abren más puertas, ¿no? Entonces, el bloqueo creativo no es no tener ideas, que él, cómo se presenta, ¿no? ¿Qué hago? No se me ocurre nada, la mente en blanco. El bloqueo creativo está, lo que está de fondo es un exceso de amenazas, ¿no? Estamos condicionados o por algún temor o por alguna exigencia y la mente se pone en modo supervivencia y se bloquea, ¿no? Se apaga. Porque la realidad es que la creatividad necesita algo opuesto, que es el juego, la curiosidad y sobre todo el margen de error, ¿no? Permitirnos eso. Cuando estamos exigidos,
por algo externo, por una demanda, por el exceso de mirada, por la comparación, todo lo que promueve la creatividad está anulado, ¿no? Eh, Vos mencionaste algunas cosas, ¿vale? Que creo que se relacionan cuando nos bloqueamos, en vez de entenderlo como hay algo externo de lo cual me estoy agarrando demasiado y tengo que por ahí trabajar eso, empezamos a creer que no somos suficientes, que no tenemos capacidad, que lo que hicimos una vez que gustó un montón fue de pura casualidad, de pura suerte, o que lo que hacemos es muy parecido a lo que hace otro, entonces lo mío no vale tanto, seguro el del otro. Todo eso está relacionado con lo que anunciaste como que se llama clínicamente síndrome del impostor, ¿no? Que es cuando creemos que lo que hacemos no vale, no es suficiente, si no fue bien una vez fue por pura suerte y que por lo general lo nuestro es peor que lo del otro, se parece a lo del otro, entonces uno se siente fraude, ¿no? Que está copiando. Eh, y creo que la tercera, no sé si hay tercera o cuarta también, pero una tercera cuestión a esclarecer es el contexto en el que estamos. Para entender por qué nos bloqueamos no es lo mismo crear algo en el 1800 que crear algo ahora en donde estamos expuestos constantemente a producción y producción de otros, ¿no? Que por un lado nos puede servir de inspiración, poder mirar otras creaciones. Quizás alguien en el 1800 no sabía cómo pintaba alguien en el Medio Oriente y hoy lo puedo ver, y eso puede tener algo positivo para la inspiración, pero tanta información nos termina saturando, porque además es medio la lógica de las redes sociales, la de una cosa tras de la otra. Con lo cual eso perjudica mucho al trabajo mental, digo, la mente necesita estar en calma y necesita poder procurar como esa pausa de información para que aparezca lo nuevo. Entonces, un poco todo ese contexto explica por qué hoy también son más comunes esos momentos de bloqueo, que uno lo siente así, pero en verdad es que uno está sobreexigido, ¿no? No es que uno no puede o no tiene talento, sino que todo ese contexto nos sobrecarga, ¿no? Claro. Antes había más estrés a lo mejor, ¿no? O sea, papá era dibujante, por ejemplo, eh, y lo que pasaba era una demanda muy grande, entonces lo que tenías que entregas y fechas de entregas impresionantes, ¿sí? Entonces lo que tenías era estrés, ¿no? De laburo, de cumplir, pero no había a lo mejor esto que estamos diciendo de la comparativa constante, como mucho, bueno, sí, o sea los grandes dibujantes del universo, pero nosotras estamos mucho más expuestas. No estamos solamente a los grandes, sino a todos los dibujantes del universo. Bueno, Entonces, ahí, ujú, claro, o sea, a ese estrés del laburo, porque cuando lo profesionalizás, tu laburo, como es el caso de muchas de las que estamos acá, o la intención de muchas de los que estamos acá, tenés este estrés de cumplir. Ahora, ¿qué hacemos cuando a ese estrés de cumplir se le suma la presión de la comparación, como decíamos recién, ¿no? O sea, ¿cómo se hace para no ahogarse? sí. Quizás, bueno, son muchas cosas, a ver cómo las puedo resumir. Profesionalizar la pasión, a ver, las profesiones o de lo que uno trabaja y gana dinero, con el correr de los años se fue ampliando, ¿no? Digo, hace muy poco tiempo en la historia de la humanidad, digo, ser alguien relacionado con las artes se empezó a profesionalizar, sino antes el artista era un artista y no se lo consideraba un profesional, ¿no? Y bueno, y si uno ganaba plata era de casualidad, no sé, o después de muerto, ¿no? Se hacía famoso. Lo que digo es que en el último siglo, vamos a decir, y de hecho hoy hay universidades, digo, que profesionalizan la profesión. No es que es, si yo tengo talento, dibujo. No, puedo ir a una universidad a seguir creciendo sobre esa profesión o sobre esa pasión en la que uno encontró en algún momento de la vida. eh, el agregado, bueno, el estrés, vos mencionabas a tu papá dibujante, lo que digo que no tenía las redes sociales, pero sí el estrés de trabajar de algo que le apasionaba y que tenía que ver con la creatividad, pero la demanda de una persona que te contrata y te exige.
Ujú. Y eso sigue pasando hoy, porque los artistas siguen siendo contratados por otras personas que demandan ciertas cuestiones del trabajo de uno. Entonces ahí hay como una decisión a tomar a veces, ¿no? Que es decir, bueno, me dedico a hacer solamente cosas que tengan que ver con mi inspiración y ahí veo, bueno, dónde lo ubico económicamente eso, o veo cómo manejo eso, que por momentos voy a trabajar para otro que me va a pedir y me va a exigir, y el contexto en el que vivimos hoy es la lógica del mercado en la que estamos romantiza, digamos, el agotamiento, es la Mm. lógica de producir todo el tiempo, y el que se dedica a lo creativo no puede estar Puede, produciendo sin parar. no, Necesita una pausa, porque no somos fabricantes, no estamos en una fábrica fabricando latas rojas, ¿no? Para que haya deseo, que es desde donde nace la inspiración de alguien que crea, que quiere hacer algo creativo, y que si es creativo es algo nuevo, novedoso, que lo creé yo, y por eso es novedoso, porque lo creé yo, pero puede ser parecido a lo que hizo uno, pues la realidad es que vivimos con otros y nos inspiran las cosas de otro. Esa es otra exigencia, ¿no? A veces hacer algo que nadie haya hecho, y es muy difícil, ¿no? Pero digo, no me quiero ir por las ramas, contestando un poco a lo que decías sobre las redes. eh, Hay que comprender un poco de qué se trata ese mundo, el de las redes sociales, para poderlo filtrar con la profesión. Uno no puede, de hecho, con la inteligencia artificial eso se ve potenciado todavía, porque es crear sin parar, ¿no? Más allá de otras cuestiones. Te digo, uno no es una máquina que puede crear todo el tiempo sin pausas, eh, y quizás las redes tienen que ser ese lugar de inspiración, pero le tenemos que poner un límite. Uno le tiene que poner un límite a eso, ¿no? A lo que busca ahí. A veces es por ahí poner esa pausa y decir, ¿qué estoy buscando acá? Me estoy obsesionando con ver que el otro siempre va a hacer algo mejor, entonces no paro de mirar cosas para después darle de comer a mis inseguridades, o me exactamente, dedico es un eso. ratito a mirar porque me quiero inspirar, porque tengo ganas de hacer algo relacionado con, no sé, una temática, y eso, ponerle el arte oriental, y bueno, necesito mirar a algunos artistas, me inspiro y corto, ¿no? Porque además cuando uno crea algo que le gusta al otro, después se queda con esa expectativa de gustar siempre. Y esto es Sí, como, no sé, ser un buen equipo de fútbol. No vamos a ganar todos los partidos, aunque Claro. seamos un buen equipo, ¿no? Con lo cual, poder entender que la vida de alguien que se dedica a lo creativo tiene sus altibajos. Tengo un montón de pacientes artistas y pasan por esos momentos, ¿no? De mucho éxito, momentos de más planos. A veces algunos deciden tener otro trabajo que no tenga nada que ver, de ahí reciben sus ingresos y poder dedicarse a lo creativo sin esa presión. Pero bueno, es complicado, y también el país en el que vivimos también tiene sus cuestiones, ¿no? Alrededor de ofrecer algo artístico y que sea rentado, fijo, ¿no? claro. ¿Y cómo, o sea, y hay una forma de decir, bueno, vuelvo a encontrar ese lugar de disfrute que perdí? Ya soy profesional, estoy Sí. publicada, mi trabajo es reconocido, lo que sea, porque escribo o porque dibujo o porque tengo hago las dos cosas, ¿no? Soy un autor integral, y mi trabajo ya es reconocido, pero de pronto en el camino ya no sé cómo sentarme a dibujar o a escribir, porque estoy como tironeada entre lo que me gustaría hacer, con el mercado. Entonces, quedo bloqueada en el medio y quedo frisada porque no hay un lugar de disfrute de hacer lo que más me gusta hacer, y no sé cómo resolverlo. ¿Qué podemos hacer en ese caso? A ver, sobre todo cuando uno llegó a cierto lugar, como decías, en donde entonces las exigencias van a estar, eh, de lo que se trata no es de irse del mercado, sino de buscar un lugar, un momento, un rinconcito en donde el mercado no entre. Un momento de producción real, en donde no se trate de hacer algo que le guste al otro.
¿no? Como lo llamo, lo pienso como recreos simbólicos, ¿no? Momentos inútiles. Tiene que estar eso en la práctica de uno, un momento inútil, un momento en donde lo que yo haga no es para que lo vea otro, ¿no? No es publicable esto, no se va a publicar, no lo voy a mostrar, volver un poco a jugar. Entonces quizás es tener un pequeño ejercicio de hoy, me voy a sentar, depende del humor también de cada uno, porque eso es algo que lo quería mencionar. Nuestro instrumento es el cuerpo, digo. La creatividad pasa por el cuerpo. Entonces a veces depende de lo que hagamos con nuestro humor. Y quizás sirve sentarnos y decir, hoy voy a tratar de hacer, dibujar, escribir, cantar, lo más feo posible. No se trata de ver cómo tener más inspiración. A veces lo que necesitamos es darnos permiso, hacer algo feo, porque la exigencia del mercado no nos permite eso, hacer algo feo, hacer algo inútil, hacer algo que nadie va a leer, algo que a nadie le va a gustar. Eso desbloquea o permite que la mente se libere un poco, ¿no? Para después poder ir a, bueno, vuelvo al momento en donde tengo que escribir para otros o producir o crear para otros. Jugar con algún ejercicio de ese estilo, tener algún cuaderno en donde escribo cosas que si alguien las lee me mandan a vivir a Saturno, o poder dibujar algo realmente horrible, horripilante. eh, si es que uno se dedica a dibujar, lo digo porque ustedes son ilustradoras, pero digo, desde el cantante permitirse a, si es cantante lírico, bueno, ponete a cantar una cumbia, no sé, cambia un poco desde qué lugar estás haciendo que no tenga que ver con cómo lo haces cuando sos profesional, ¿no? Eh, y después pienso, algunos límites hay que empezar a poner, muchas veces de eso se trata lo que hablan en terapia, eh, y no olvidarse del cuerpo. Porque cuando la mente está abrumada, está muy sobreexigida o el famoso burnout, uno Sí, necesita antes, como así como un deportista antes de salir a correr, elonga, prepara el cuerpo para su práctica deportiva. Me pasó hace poco con un músico eh, que no tenía en cuenta que tenía que preparar su cuerpo para ponerse a tocar el instrumento, ¿no? Digo, entonces se trata de preparar el cuerpo. Si la mente está muy abrumada, quizás es un pequeño ejercicio de meditación o ponerse un poquito de música, algo que pueda alejar un poco como eso externo que nos rodea para después ponernos a hacer. Si uno está poniendo la comida, trayendo no sé qué cosa y se siente, es como, no, es preparar el ambiente, ¿no? Para algo que no es cualquier cosa, el momento creativo. El creativo que queremos que salga así de nuestras entrañas, digamos, ¿no? Bueno, preparar el cuerpo no es no es algo a olvidar, eso digo, ¿no? Después claro, está, no puedo dar recetas universales porque también depende de lo que le sirve a cada uno, pero sí Obvio. sabemos que hay prácticas que ayudan a sacar el ruido mental, ¿no? El barullo mental, que es lo que más estropea esa posibilidad de crear cosas. Es claro, genial. es como un poco eso de bailar como si nadie te estuviera mirando. Un poco es eso también, ¿no? Exactamente. Claro. Sí, todo espatarrado como a los niños, Y ¿no? corriendo como Phoebe de Friends, Como tipo. Phoebe, obvio, lo pensé. Me la imaginé a ella. Todos tenemos que correr un poco así. Claro, sí, Ah, Jugar, está bien. jugar, digo, porque, bueno, es parte de mi trabajo por momentos, ¿no? Pero eh, se, se pierde, digamos, el deseo pide algo de eso. Y los adultos nos olvidamos de jugar, ¿no? Con lo Oh, cual, comprender que eso es necesario para cualquier profesión, ¿eh? Porque esta charla la podemos tener en una empresa y encaja de alguna manera también, ¿no? Cuando uno se bloquea en el deseo por lo que hace, ¿no? sí, es que sentís que estás perdiendo el tiempo. O sea, cuando tenés que estar produciendo, hay como un mandato, ¿no? Antes charlábamos eso con las chicas también y con Sí. vos, decíamos, no estás produciendo, sentís que estás perdiendo el tiempo. Aunque Es estés Entonces, que produciendo esto de... para, aunque no estés Sí, haciendo nada de trabajo, es como que, ay, si no me grabo y muestro en redes sociales que estoy trabajando en mi sketchbook, como que estoy re relajada, ¿viste? No sé cuánto. O sea, yo me siento culpable. O sea, es que ahí
puede haber dos cosas. O uno, tener como una decisión personal de decir, eso es para las redes, como eso no tiene que ver con lo que realmente me pasa. No es que yo me creo que estoy haciendo algo, es bueno, subo un video dibujando, ya está, es porque creo que eso me sirve para algo. O poder tomar la decisión de no necesito hacer eso todo el tiempo. Eh, Claro. Pensaba, y creo que algunas consultas tenían que ver con esto de la idea de la constancia, ¿no? Y creo que a veces confundimos ser constante con no parar. Y la constancia en la profesión o en la producción no es no tener pausas, no es no tener conflictos, idas y vueltas, enojos, frustraciones. Ser constante en nuestra profesión, en lo que nos apasiona hacer, es el compromiso de volver, no es no parar. Es decir, bueno, yo me voy a bajar, voy a pausar, lo voy a odiar, voy a no sé qué, y voy a volver. Como de eso se trata la constancia, eso es ese compromiso y esa elección, digo, porque también puede que en algún momento uno elija no volver, ¿no? Pero si confundimos que ser constantes, hacer algo todos los días, a veces hacemos algo todos los días que no es saludable. Y a veces No, hacemos algo todos los días porque nos da miedo frenar, ¿no? Mm. Entonces, bueno, quizás es darle otros sentidos a lo que es ser constante, ¿no? Para también aflojar con la sobrecarga. Claro, y otro tema que, ay, perdón, perdón, pero esa es autoexigencia que nos imponemos de estar produciendo todo el tiempo para un otro, Mm. que es la nada misma, porque ¿qué es el otro? Instagram. sí. Ni Sí, siquiera está el otro es identificado. anónimo encima, ¿no? Entonces, Claro, le no damos es una un editor. identidad. Claro, vos decís, Lo que bueno, pasa estoy es que tenemos la produciendo idea para un de que editor. cuanto más publicamos y más likes tenemos y más no sé cuánto, nos va a llegar más laburo. O sea, creo que Sí, también también va, es un poco. ¿no? Es como que uno dice, uy, me quedo, hay una carrera en donde todos están corriendo, veo hay gente que está todo el tiempo, miren, estoy en esto, estoy probando lápiz tal, no sé qué. Y decís, uy, yo me quedo atrás, los editores no van a ver que estoy laburando. ¿No? Empezamos así y nos viene como un pánico de Es quedarnos que es un atrás, mercado de un poco quedar fuera de la injusto. carrera. Mm. Es un mercado un poco injusto, pero también hay que poder intentar no creer todo lo que se sube a Instagram. Esto es como creer también que todo el pareja que La sube familia una foto feliz. feliz está feliz, ¿no? Digo, Claro, la no familia todos están feliz. así. Las Mm, miserias que están atrás de cámara y no se muestran. sí, Claro, quizás yo muestro que me regalaron, no sé, estos libros y en verdad nadie me los regaló y nadie me va a venir a buscar a ver si me los regalaron o no, pero eso es lo que yo vendo, que me están regalando libros por todos lados. Eh, es un mundo bastante injusto, sí. Eh, pero como la exigencia ya estaba antes, digo, no todo tiene que ver con las redes, digo, ser profesional, profesionalizar algo que tiene que ver con la pasión y lo creativo es complejo por esto, porque no se puede estar produciendo todo el tiempo, ni antes, ni Dalí, ni nosotras, ¿no? Como porque lo que hacemos involucra el deseo, es eso, ¿no? Entonces, sí, el mundo de las redes nos van a fogonear para estar agarrados de cosas que no te van a permitir crear algo más lindo o más genuino o que tenga que ver con vos, no, te van a empujar o a hacer cosas que no te gustan o a que te pase esto, que no sepas qué hacer, ¿no? Mencionaste varias veces este tema del deseo, y yo sé que me voy a Mm. meter en un terreno pantanoso, pero bajánoslo, o sea, ¿cómo identificamos esto que vos llamás el deseo? No me odies con esta pregunta que te estoy haciendo. Yo sé que es como muy complejo, es como qué quiere la mujer, ¿no? ¿Ves? Pero bueno, Ya qué haces? Freud O no sea, lo sabe. porque por eso te digo, que vos hablas del deseo y ¿qué hacemos? O sea, para entender esto de qué es mi deseo, por dónde pasa, bajámelo un poquito a tierra, esto del deseo. No me odies. No, sí, es un tema muy complicado de explicar porque justamente el deseo le escapa un poco a,
a la definición. Pero yo creo que cuando uno desea algo, eso se torna inevitable, ¿no? Es algo que está ahí rumiando y que no tiene que ver, digo, con algo que me pide otro. Justamente a veces lo que nos pasa es que no nos permitimos algo que nos pasa por miedo a lo que vaya a pensar el otro. Digo, el deseo puede tener que ver con algo de la vida íntima de uno, con la vida profesional, familiar. Es eso más singular, son esos gustos, esas necesidades, eso que nos empuja a querer hacer algo que es muy singular, ¿no? ¿Y qué es lo que promueve las producciones de alguien, de un artista en un inicio? ¿No? Sí. Cuando uno se puso a dibujar ojos y porque le gustaba hacer ojos, qué sé yo, no tiene que ver con, y me parece que eso es un artista, ¿no? El que produce cosas en el inicio, aparecen cosas que no tenía, y quizás hay que volver al inicio, ¿no? Decir, a ver, ¿qué dibujaba cuando yo era chica? ¿O qué cantaba? ¿O qué escribía? ¿O dónde está el deseo? Y me levanté a las 3 de la mañana y me puse a escribir poemas porque necesitaba desahogarme. Digo, hay una necesidad singular puesta al servicio de una producción, ¿no? Perfecto. O sea, no Es una estás manera de hablando, poder, porque tiene claro, que ver con algo propio, ¿no? está bien, o sea, ¿No? De por poder eso digo, habilitar que lo que yo produzco no esté tan atado a lo que va a pensar el otro o cómo lo va a valorar el otro, sino que nos podamos acercar a hacer algo que quiero yo. ahí está, o Eso es sea, complicado muchas veces, claro, esa mezcla, ¿no? está bien, o Hacer sea, algo que que tenga que ver conmigo. Muchas veces ahí, eso trae acá. Yo estoy haciendo algo que no tiene nada que ver conmigo, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con el deseo? ¿Dónde quedó? ¿No? perfecto, está Y a bien, o veces sea, es entender que no siempre está habilitado. Si uno vive 100% de la profesión creativa, puede ser que muchas veces haga cosas que no tengan que ver con el deseo uno, sino con la necesidad. pero me parece que es algo más profundo, por eso lo quería escuchar cómo lo bajabas un poco a palabras, ¿no? Que Para todos. para todos, pero me parece que lo que vos hablas es como de encontrar ese primer amor, de alguna manera, desde donde arrancamos, eh, y que no sea para un otro lo que estamos produciendo. O sea, no es que mi deseo es muchos likes, no es ese deseo lo que vos estás hablando No, de algo mucho más interno y que es lo que te movió en primer lugar, si agarraste para el lado correcto, ¿no? Porque bueno, después nos podemos llegar a analizar mucho y decir, ay, no, pero en realidad yo lo que quería era cosechar tomates en el campo y soy abogado. Bueno, no sé, ha ido tu deseo, qué sé yo, qué pasó, pero digo, me no, parece por que supuesto que pensar en el caso por caso se por necesita una eso, escucha de cada uno. El punto es que por lo general, como vivimos en un contexto con otras personas y con otras exigencias, se mezcla, se entremezcla. A ver, el deseo no siempre es hacer algo buenísimo. Quizás yo necesito un espacio, como esto que le decía, en donde yo me considero que dibujo pésimo. Digo, bueno, capaz que necesito un ratito para permitirme hacer algo pésimo, que no tenga que ver con agradarle al otro. Y eso me habilita a empezar a escuchar un poco más qué tengo ganas de hacer. Pero primero hay que despejar que estoy demasiado agarrada a lo que todos los demás me exigen, ¿no? claro, En cuanto a lo práctico, es decir, a veces para encontrar lo que uno quiere y entender que va por acá, hay que ablandar un poco esa cárcel en la que a veces nos metemos, que es la de estar gustándole a todos todo el tiempo, ¿no? Entonces, hacer algo que vaya en contra de eso. No te digo que es lo que más me va a gustar, pero por lo menos me va a alivianar, animarme a escribir algo que no quiero que lea ni nadie, ¿no? mm, Como uno viene a terapia, a veces se anima a decir acá cosas que no le diré a nunca a nadie, pero lo necesita decir para después salir un poco más liviano, ¿no? claro. Agus, ahí Es como, hay un comentario de Rocío que también dice, ¿no? A raíz de esto que estás diciendo, cómo saber qué es deseo real y algo que vemos en redes afuera.
y que queremos hacer lo mismo que quizás si no lo hubiéramos visto no se nos hubiera ocurrido querer hacerlo. Em, y, y bueno, un poco más arriba, Afra también comentaba esto sobre un tema anterior que venías charlando sobre abrumarse un poco con las redes, que a veces le pasa que con tantas convocatorias y concursos, a veces uno siente que se está perdiendo mucho de eso y se siente como abrumado y como dejando pasar cosas, ¿no? Y bueno, eso quería compartir. Eh, bueno, empiezo por esta última, pero me acuerdo de la otra, el comentario de Rocío, pero en cuanto a lo de perder, vivimos, sí, en un mundo de demasiada oferta. Con lo cual, por ahí desde el vamos es comprender que sí, que nos vamos a perder cosas, pero no necesito hacer 10 cursos. No se pueden hacer 10 cursos a la vez, ¿no? Sí. La oferta supera la capacidad de lo que podemos hacer realmente. Y Ujú. se pretende que todos, en cualquier ámbito, digamos, hagamos más de lo que realmente somos capaces. Por eso después los síntomas que aparecen, ¿no? Entonces, sí, no vamos a poder hacer 180 cursos, vamos a poder hacer uno. Y después, esto me hace recordar un poco a otras consultas que tengo, o preguntas que tenían que ver con la procrastinación, porque a Ah, veces eso es lo que yo está quería ligado a comentar, esto. la Ahora lo procrastinación, sí. conecto, porque me acordé que la procrastinación no tiene que ver con vagancia, vamos a decirlo, ¿no? Sino Exactamente. muchas veces está ligada al miedo, como es el miedo al fracaso, al no ser suficiente o al no poder, porque el estándar de excelencia es muy alto que ni siquiera empiezo, ¿no? Entonces, como creo que tengo que hacer todos estos cursos, no hago ninguno. Y digo, "Bueno, después me anoto". Claro, por ahí de lo que se trata es decir, me anoto en un curso a ver cómo me va, porque quizás no lo termine. Se trata de empezar, no de terminar y terminar con un promedio 10 en la facultad, ¿no? Digo, cuando uno está en esa instancia de procrastinar, probablemente haya algo que esté pesando, como de nuevo, una exigencia que esté pesando tanto que como uno sabe que no va a poder dar el 180%, entonces es decir, bueno, no se trata de dar el 180, se trata de empezar y después El tema es vemos, cuando te pasa con ¿no? trabajo. A mí me pasa muchas veces que estás desesperado, que te salga un laburo y cuando te sale, no salís corriendo a empezarlo. Decís, no, primero tengo que hacer esto y no sé cuánto, y cuando querés acordar decís, ay, tengo que entregar mañana. O sea, Está de rigor, diría mi abuela, así. Digamos que uno después ¿no? aprende, pero hay como que yo, no sé, siento que a veces hay como determinadas como cosas prácticas que uno por ahí puede hacer como para ordenar esa cabeza y vencer un poco esa procrastinación, ¿no? Es Que uno, que quizás eso tiene que ver con desde dónde uno encara las cosas, ¿no? Vos tenés un trabajo, te contratan, no sé qué, y quizás en tu modo de encarar un proyecto ya lo estás pensando completo, perfecto, armado, divino y entregable. Y quizás es decir, bueno, me contrataron, empecé, tengo que empezar con algo mucho más pequeño. Pero hay que empezar, sí, ¿no? La idea es, sobre todo cuando hay alguien que te contrata, no queda otra, ¿no? eh, Llegar claro, y ahí siempre a nos viene último el momento. pánico y es todo como una cosa que se Mm. retroalimenta porque decís, ay, no, justo me contratan, no entrego bien o no hago como decías tú, no doy el 180%, no me van a contratar más y empieza como esa cosa así como, nada, chau. Sí, te Caemos en una flagelas, especie de tipo, es bloqueo como, creativo, claro, de burnout, Todo. etcétera, etcétera, etcétera. todo, y el estrés, y se te cae el pelo, y sos lo peor que le pasó al universo, no importa qué, o sea, y entras en espiral. Bueno, es que esa espiral que empieza uno con la conversación interna de valorarse negativamente, te saca de dónde está el problema, ¿no? Que es cuánta bola le estamos dando a la exigencia del otro, ¿no? Entonces, de ahí, por supuesto que cada situación va a tener su particularidad, ¿no? Pero en el 100% está el nudo principal es esa exigencia externa a la que le estamos poniendo demasiado, ¿no? Algo, no me quería olvidar del comentario de Rocío sobre qué pasa cuando miramos algo que nos gusta de afuera, cómo reconocer si eso. La realidad es que la afuera nos inspira muchas veces y por ahí vemos algo que nos pareció lindo, que nos atrajo por algo,
Y bueno, hay que ver qué nos genera eso. Después, si uno no lo sostiene, por algo no lo sostuvo. Quizás no te terminó de convocar. Digo, el deseo no es eterno tampoco, ¿no? El deseo busca trabajo. Pero ¿cómo reconocer si lo que miré me gustó? Y hay que ver si eso realmente te gusta o te llamó la atención porque crees que va a ser exitoso, que no es lo mismo. Ah, Que te guste, que le prestes atención porque creas que eso te va a hacer exitosa, ¿no? Que no está mal querer ser exitoso, ¿eh? Lo que pasa es que no es lo mismo. Por ahí uno dice, ay, a mí me encantaría pintar paredes verdes, pero creo que a nadie le gusta el verde, entonces no lo voy a hacer nunca. Y, voy a pintar paredes verdes porque creo que le gusta a todo el mundo. Bueno, válido, total, por ahí te da un ingreso hacer eso, pero no sé si eso tiene que ver con el deseo, sino otra necesidad, ¿no? Que es tener el dinero, armarse un trabajo constante, que todos necesitamos eso también. Y Agus, ¿qué pasa? Vos hablabas de las exigencias externas, pero ¿cuándo la autoexigencia es tu peor enemigo? Cuando sos tu peor crítico, o sea, en mi caso a mí me pasa mucho que yo digo, no, esto es, o sea, qué porquería, que sí, lo veo a alguien y dice, y no hablo de una tía que te quiere, ¿no? Un colega dice, che, pero pará, no está bueno, fíjate, o sea, pero la mirada propia es como muy destructiva Sí. sobre el Y siempre laburo propio. somos nuestro peor enemigo. Eh, por lo general, no. Es muy usual, vamos a decir, porque las generalidades así totales no me gustan. Eh, mm, Hay en el fondo de esa valoración negativa, quizás está esa dificultad para tolerar que no le gustamos a todo el mundo. Es así, no le gustamos a todo el mundo, le gustamos a algunos y a veces. A algunos y a veces, porque es a algunos y no todo el tiempo, ¿no? Entonces, por ahí aflojar o tener eso presente donde no se trata, ¿por qué lo mío es horrible? ¿No? La pregunta que harías es, ¿por qué crees que es horrible? ¿No? ¿De dónde viene? Y a veces la respuesta no siempre es, pues no le va a gustar a nadie, ¿no? Mm. Entonces ahí está, ¿no le va a gustar a nadie? No, no le van a gustar a todos, ¿no? Como, y a veces te conmueve que le gusta a una sola persona, porque esas son las cosas que uno te termina recordando. Si se te acerca alguien y te dice, ¿sabes qué? eh, este dibujo me acompañó durante todo un viaje y cuando volví, no sé qué, se lo regalé a mi nieta y mi nieta ahora lo tiene colgado. Yo tengo un dibujo tuyo en mi consultorio que lo que digo es, o esta palabra que dijiste, entonces no se trata de todo el tiempo o a todos. Pero digo, no es solo una cuestión de uno, también es el mundo en el que vivimos, en el que nacimos también, que un poco promueve esto indirectamente, ¿no? En la lógica del todo. Y Eh, encima en el que trabajamos, porque y en el que trabajamos. la validación viene de, che, me llamó tal editor, por ejemplo, en el Sí. caso, ¿no? De nuestro laburo. ¡Guau! No me lo esperaba. ¿Y por qué no te lo esperabas? A lo mejor tu laburo es hermoso y es divino, pero vos no te lo esperabas y estás súper sorprendido porque tu laburo es reconocido de alguna manera. El tema es cuando te olvidás de que tu laburo puede ser reconocido por un otro. Y ahí es donde esa autoexigencia se torna destructiva también. Es como el estrés, ¿viste? Cuando hay un estrés positivo y que te hace producir y un estrés negativo que te Sí, una palma cosa es y la adrenalina, es esa claro, energía que te permite seguir, y otra cosa es la que te detona, ¿no? La que Digo, te son dos cosas paraliza, distintas. Y cuando te te paraliza, paralizas, sí. el Sí, o burnout agarra un ese cansancio extremo y no y puedes el hacer nada. insomnio y sí, Mm. la preocupación constante y los pensamientos rumiantes, digo, es Bueno, un ese es un círculo. tema, Agus, los pensamientos rumiantes. Para mí es mi peor enemigo, te voy a decir. Mm, Entonces, herramientas como para uno decir, basta. O sea, porque, a ver, estamos viendo una realidad que está recontra difícil, ¿no? Eso, o sea, no sí. son pensamientos tampoco que digas, uy, qué loca que estás. No, están ahí, No, estamos en una situación re difícil y ni que hablar para nuestro rubro. ¿Cómo hacemos? Como, no sé, para fingir demencia, por decir algo. O sea, que no es que yo quiera fingir demencia, pero te quiero decir, ¿cómo hacemos para eso? Para
necesito tener como una mente positiva, porque si no, de por sí ya la malaria se va a triplicar. O sea, Mm. porque no es solo lo que pasa de afuera, sino que mi interior también, cómo se está viendo afectado con estos pensamientos de que todo parece que es espantoso. O sea, entonces es como esas herramientas que uno dice, bueno, ¿qué hago? ¿Qué hago para cortar este ciclo? A ver, no sé la naturaleza de tus pensamientos rumiantes, digo, porque los pensamientos que no paran, depende hacia dónde No, apuntan, ¿no? obvio. Lo que uno puede Pero pienso hacer. Pero sí, me en quedé el con caso de la algo. gente que vive de esto y decís, Sí. che, no estoy generando ingresos, pero Mm. necesito seguir creando de alguna forma. A ver, eso es de lo más difícil, porque vuelvo a lo que decía hace un rato, a veces eso implica como una decisión. Vos no podés estar produciendo todo el tiempo y encima en un contexto en donde esa producción está más frenada, ¿no? Entonces, quizás la decisión es tener a la par de la profesión otra cosa que nos den ingresos, ¿no? Porque si no se vuelve muy frustrante la Mm. profesión artística, muy frustrante. Y después, por otro lado, quizás hay momentos concretos en donde uno no puede ser positivo todo el tiempo. Por ahí no se trata de poder ser No, positivo. obvio. Si no hay laburo, que no puedo hacer mi cabeza Disney, ¿no? Eh, a veces es cuestión de aceptar que se trata de un momento. Poder decir, bueno, estoy en un momento, este es un momento complicado, no para mí, para todos también, Claro. ¿no? Eh, Depende cuánto lo estés pensando por día, en qué momento, cuándo te sucede, también son todas preguntas como más personales, ¿no? Pero en principio a veces se trata de aceptar que el momento no es bueno, que no tiene que ver solamente con vos, sino con un contexto, y que presionarte a poder ganar plata cuando el trabajo al que te dedicas es un trabajo muy cambiante, muy oscilante, es ponerte una exigencia que no depende de vos. Sí, a veces eso es lo que uno también tiene que entender. Esto no depende de mí. No Sí, sí, sé, sí, como una ser más persona. generosos con uno mismo también. Claro, y a veces es ese planteo. Digo, decir, bueno, las realidades pueden ser muy distintas, ¿no? Pero a veces uno cuenta con otro ingreso y a veces no lo valora porque dice, no, pero yo quiero tener ingresos de esto, ¿no? Como vivir de esto. Y bueno, a veces hay momentos donde uno puede vivir de esto y otros momentos donde vive de esta otra cosa. O esta otra, el ingreso viene por otro lado, a eso, ¿no? Pero vivimos en un lugar en donde, en general, esto no estoy hablando de un momento hoy, digo, en general, el arte siempre queda como al costado, ¿no? Digo, la profesión artística, y hay mucha competencia hoy, y ni hablar que toda la tecnología también suplanta un poco cierta producción. Entonces sí, queda el que trabaja manualmente, vamos a decirlo, como bueno en un lugar más complicado. Después, vuelvo, creo que es un trabajo diario, ¿no? El de entender que lo que uno hace vale por otras cuestiones, ¿sí? Que lo económico no es lo que le pone el valor. Lo económico es lo que nos permite pagar las cuentas, que son dos cosas distintas. Perdón, veía ahí algunas preguntas, pero yo no las llegué a leer, chicas. No, eran muchos comentarios sobre... Comentarios. Sí, sí, sí. Y entonces, Agus, vamos como a tratar de pensar. eh, Nos agarró la tara, como no, esta nos agarra, qué sé yo, hicimos 1000 cursos, o sea, creemos que sobrecapacitándonos, a ver, que levante la mano quien tiene 1500 de doméstica cuando estaban en oferta y no los hizo, ¿entendés? Por ejemplo, mira, están todas ahí. Porque vos decís, no, porque me falta, porque tengo que aprender esto, ¿no? Lo que decías vos antes. No, porque entonces ahora tengo que aprender esto otro, y, y no haces porque nunca sabemos suficiente, ¿no? Como nunca estás lo suficientemente preparada, nunca estés lo suficientemente bueno, entonces vas retrasando esa producción. Entonces, ¿cómo hacer para decir, bueno, para, sí, aceptemos que nunca vas a ser
lo suficientemente bueno. Por suerte, siempre hay más cosas para aprender y seguir mejorando, pero poder producir en ese contexto, ¿no? De, de, de esa siempre me falta, ¿se entiende? Lo que digo, como, Sí, a ver, igual yo te contesto a ver si entendí bien. Por lo general, por lo general, cuando alguien me viene con un planteo así, yo lo escucho desde mi profesión, que soy psicóloga, digo, esto es una actitud que viene hace tiempo. ujú, Como lo que te digo, es que se puede hacer, no es algo que se cambia de un día para el otro, ¿no? Esa cuestión que frena de empezar a trabajar rápido o de crear nuevas ideas, no, no es algo, porque esta es la otra cuestión, ¿no? Tenemos problemas, los que sean, y los queremos solucionar rápido también, porque estamos ahí, sin parar. Con lo cual, lo primero y lo único que se puede hacer cuando uno está bloqueado de alguna manera o problematizado con, en este caso, con la profesión, en algo, en algún punto hay que parar. Y en otro punto hay que empezar. Después tendría que escuchar la historia de cada uno, pero creo que no es esa actitud, esa tendencia a trabajar de esa manera, creo, me intuyo, que a esa persona le viene pasando hace tiempo, no es algo que lo viene haciendo desde ayer, ¿no? Y ya se da cuenta que le está generando problemas. Cuando uno nos damos cuenta que algo nos está haciendo mal, nos está haciendo mal hace un tiempo y nos damos cuenta después, ¿no? Con lo claro. cual lleva tiempo hacer un cambio de actitud, pero lo primero, a veces hay se me ocurren un montón de consultas o de momentos con pacientes, pero hay como algo que detona, ¿no? Y hay que aprovechar ese momento, en el que uno dice, che, yo no quiero seguir por acá, no quiero seguir de esta manera, y después, bueno, por ahí es empezar, digo, porque todo esto tiene mucho que ver con lo emocional, no es que quiero hablar de este espacio, pero la realidad que es lo que yo creo, en lo que yo creo, que este es un espacio para ayudar a destrabar eso que nos está frenando para lo que sea, ¿no? Eh, Me encantaría dar una respuesta mágica y solución que sirva para todas las que estamos acá y me incluyo, pero creo que siempre lo mejor es poder escuchar algo que les... Bueno, no quiero spoilear, pero el taller que queremos hacer, un poco por ahí es ampliar un poco más, escuchando a quien quiere participar, cómo poder mover algo de esto que está frenado, que sienten que está frenado, porque es un taller un poco que lo que hablábamos del, a mí me gusta llamarlo como laboratorio de deseo, es poder empezar a generar algún movimiento, ¿no? Que nos permite un poquito de alivio acá, un poquito de menos exigencia acá. No nos vamos a convertir en personas en el Dalai Lama de un día para el otro, pero de lo que se trata es de exigirnos un poquito menos quizás en alguna cuestión, ¿sí? O proponernos, lo que les comentaba antes, tener algún momento en la semana en donde realmente me pongo una hora a no producir para el otro y tiene que ser algo, pero no importa. Eh, Cualquier cosa menos algo que me haya pedido o que digo, esto es lo que está de moda en Instagram o esto es lo que me pidió tal editorial, no, cualquier otra cosa. O agarrar algo que ya hice y cambiarlo, cambiarle el final a un cuento, cambiarle los colores y la versión, o si dibujé algo que era de personas, bueno, ahora hacerlo con animales, no importa que a nadie le vaya a gustar, pero hay que tener un momento sin mirada del otro. Y ahí es donde aparece la creatividad, porque es, bueno, ¿y qué hago? No sé, lo primero que se me ocurrió, esto es como cuando Freud hablaba de la asociación libre. Dígame lo primero que se le ocurre, decilo. O sea, no sé qué hacer y de repente me puse a pensar en elefantes, bueno, no sé por qué, pero dibujo elefantes, total. Se trata de eso. O de los pequeños momentos de meditación que ayuden con el ruido mental, porque es real que eso tiene un efecto neurológico y fisiológico para callar el ruido mental o el trabajo mental. Es un pare de sufrir, porque de verdad a veces se sufre, vos decís, pero Sí, se para esto sufre, a mí sí. me encanta dibujar. ¿Por qué la estoy pasando tan mal? Me hace acordar a Gaudio, no sé si se acuerdan de Gaudio, Sí. cuando en medio del torneo el flaco gritaba, ¡qué mal la estoy pasando! O sea,
es real, la estás pasando horrible. Decís, pero ¿en qué momento esto que me encanta se tornó en algo donde la paso tan mal, ¿no? Bueno, Como, es que uno, fíjate el ejemplo que se te ocurrió, a mí todo el tiempo se me ocurre a Messi, digo, porque es la exigencia de la excelencia de siendo el mejor y no poder ser el mejor todo el tiempo. Si el que es el mejor no puede ser el mejor todo el tiempo, ¿qué nos queda a nosotros? Que quizás, digo, uno se puede asumir, no soy la mejor psicoanalista, no soy Freud y no tengo que serlo, ¿no? Entonces tendré los pacientes que se sienten cómodos conmigo y los que no se irán. Y eso va a pasar, porque le pasa también al que es el mejor de los mejores, ¿no? Que no siempre le va bien. Yo creo También que uno, también el sí, hecho de hablarlo entre nosotros, o entre nosotros, obvio, o con ponerlo cualquier en otro palabras. grupo, aunque no hagas nada más, te saca un gran peso encima. O sea, el tema de compartir Sí, estas cosas que a uno le pasan, o sea, esta especie de terapia grupal, como alguien comentó por ahí por el chat, y sí, te ayuda. Por eso es que esta profesión es muy solitaria y creo que necesariamente nosotros tenemos que proponernos en algún momento tener como instancias de unión. Y si es presencial, mejor también, total. o sea, salir a dibujar, Sí. juntarse, aunque sea tomarse, aunque, ojo, aunque no sea salir a dibujar, aunque sea irse a O tomar el quizás café, sea eso, hacer un eso, taller, un espacio grupal, digo, así pero como los psicólogos tenemos espacios sí, grupales, juntarse entre ilustradores, pero no para a ver quién hace el mejor, al contrario, no para esta porque eso cuestión, ¿no? Como sí, sí, más sí, a presión, modo catártico. no porque eso te claro, saca de arriba, ¿eh? Es verdad, viste Claro. que es horrible, ¿no? Pero a veces cuando uno comparte las miserias con otro y otro te dice, che, yo estoy peor que vos. Entonces uno va como, sí, ah, mira, no soy solo Sí, yo, qué no sé yo, soy la como que única, obvio. como un sí. sentido de unión, No, no y sé. esto Sí, esto del juego también tiene una cosa muy fuerte de conectar con el niño que uno tiene adentro, ¿no? Y es re lindo porque ahí está toda la libertad, ahí sale todo eso. es que, mira, yo lo escucho mucho en el consultorio y a veces eh, los problemas son los que cuando los niños no pueden jugar, ¿no? O cuando uno le quiere meter la estructura al niño, ¿no? Yo ahora tengo una hija de 3 años que me empieza a hablar de Mulan y Eric y me mezcla los personajes de las películas y bueno, después, o me pongo a decir, no, ese no es de esa película, es de acá, o la dejo que arme lo que quiera, ¿no? Digo, de repente es la rana y yo soy un caballo. Y si me pongo a decir, no, yo soy una persona, no puedo hacer de caballo, me olvido de y hace un tiempo recuerdo, porque esto es como un poco el inicio a veces de algunas cuestiones, un papá que me cuestionaba que yo estaba conociendo a su hijo como paciente, que yo lo estaba dejando ganar en todos los juegos y que lo estaba tratando a su hijo como un tonto. Y mi respuesta fue que yo no le estaba tratando como un tonto, sino que yo le estaba mostrando lo que era perder. Y mis reacciones y mi manera de perder y que él gane era un poco para que él pudiera ver de qué se trata perder y que podamos jugar un poco, ¿no? Y de eso se trata en el fondo, de perderle un poco el miedo al fracaso, al no gustar, al no ganar siempre, ¿no? Y jugar y hacer ejercicios que tengan que ver un poco con eso nos aflojan en la vida, en todo, ¿no? Pero bueno, en la profesión nos ponemos muy rígidos y como dice Ale, nos olvidamos de hacerlo con placer. Y el juego es hacerlo con placer, ¿no? Y cambiar y dar vuelta a las reglas, ¿no? Digo, y decir, bueno, a ver, leo el libro, pongo el dibujo así, a ver qué veo, ¿no? Como, y vuelvo a decir, quizás para los ilustradores, animarse a hacer algo horrible. Sí, totalmente. La consigna de hoy es hacer lo más feo posible, que me salga horrible, no sé, con los colores que detesto, con las sombras que no van, no sé, pero algo que implique jugar y destruir un poco la lógica, ¿no? Lo estándar. Em, ya no sé cómo llegamos acá, chicas, igual, pero Em, creo que algo de esto hay que incluir en la práctica, digo, cotidiana de lo que hacemos, si no, sí, se torna todo demasiado serio, ¿no? Como Mm. Claro, lo solemne mata la la cuestión creatividad. de la creatividad, totalmente. Hay Y que la dejar. curiosidad, digo, porque la curiosidad es indagar sobre algo que no conozco. También Mm, esto es una pregunta que en otro espacio, en otro taller que no tenía que ver con esto, les preguntaba a quienes estaban es,
¿cuándo fue la última vez que hiciste algo por primera vez? Era como uno se quedaba pensando, Claro, ¿no? Como, ¿cuándo fue la última vez que hice algo por primera vez? Entonces, sí, la curiosidad implica meternos por territorios nuevos. Y ahí aparece lo creativo, y quieras o no, hay Sí, que confiar en la cabeza de uno, que se va a conectar. Por ahí no tiene nada que ver. Me puse a leer un libro de pájaros que había acá, porque había un fanático de los pájaros. ¿Por qué tiene que ver esto con lo que yo hago? Nada. Y capaz que sí. Capaz que en algún punto se conecta, como confiar en que todas las fichas se van a acomodar, ¿no? En algún momento. Pero claro. a la curiosidad hay que darle lugar, y la curiosidad es terreno desconocido. Si no, no. Lo que ya sé, no, ya está, ya lo sé, ya lo archivé, ¿no? Claro, sí, darse permisos, básicamente, ¿no? Claro, sí, Es sí, eso, sí, sí. que nos cuesta un montón, porque además es esto de lo que retomamos el principio y las redes, como todo tiene que ser perfecto, ¿cómo voy a mostrar algo que es una exploración horrible? No lo puedo hacer, o sea, porque es una pérdida de tiempo mi exploración horrible porque no la puedo mostrar a toda esta gente que está esperando que yo sea siempre la dibujante perfecta o que todo lo que sale de mi lápiz sea Pero maravilloso. ojo, quizás hoy el mundo de las redes también. Hay gente que está como anti-redes en el punto de que también muestra el proceso. Esto es como creer que la mariposa fue siempre mariposa, fue primero una oruga, ¿no? Digo, para llegar a algo hermoso, a veces se pasa por lugares más oscuros, más desorganizados, sobre todo desorganizados, ¿no? Amorfos. Entonces, creo que puede haber un público al que le interese también ver el proceso de lo feo, de lo difícil. Ojo, yo igual creo que el exceso de mostrar agobia, o sea, Eso te iba a agobia, preguntar. siempre O sea, agobia. No sé si hay que mostrar todo lo que uno hace y todo, digo, pero para uno, entender que igual eso es parte, que para poder crear algo lindo, sí, pasa uno por momentos de otras cosas, que no son necesariamente lo que a uno le va a parecer lindo, ¿no? Qué bueno bueno, esto que dijiste de nutrirse con experiencias y con la curiosidad y me quedó resonando un montón. Me parece súper bueno, ¿no? También para salir de esas situaciones. sí, a Eh, veces es hacer otra cosa completamente diferente, nueva. Sí. bueno, Sí, la pregunta, a veces hay gente bueno, cantar es algo que la mayoría de la gente se siente como muy expuesta, ¿no? Digo, usamos la voz para hablar, pero para todo lo otro que se puede usar la voz, que son un montón de otras cosas, no las sabemos o no las usamos porque creemos que solo se canta el que canta bien, el que afina, vamos a decirlo, ¿no? Pero digo, mucha gente viene adulta o sea, no sé, por ahí alguien que ya cree que ya fue y de repente encuentra algo que le genera mucho placer, no importa si canta bien o no para el oído, pero algo, una experiencia nueva. Por eso a veces y eso me ha pasado un montón, decir, ¿sabes qué? Empecé a hacer esto nuevo y de repente me empezó a ir mejor en otra cosa. O se me ocurrieron, digo, por eso digo, motoriza, sí. hacer algo nuevo, motoriza otra cosa y hay que confiar, que no siempre parece como causa-consecuencia. O la expectativa, bueno, voy a empezar esto porque esto me va a ayudar a... No, no sé, espera, empezalo y fíjate qué Claro, no, no ocurre. planificar, no hacerlo con conciencia, sino que a Claro, veces pasa, por ejemplo, te O la pones a hacer experiencia deporte, misma que sea la... Sí. claro. te pones a caminar, a hacer deporte porque decís, no, y de repente te empiezan a surgir más cosas que tienen que ver con tu laburo de ilustración, porque mientras que estás haciendo Sí, el deporte, como no podés estar laburando, y tu cuerpo lo sabe, tu mente como que se libera, es que y muchas veces el deporte genera eso, ¿eh? o cuando te estás Apago bañando, el ruido mental. te estás bañando y justamente, no sé si tiene que ver el ruido del agua, Sí, lo que sea. Y a mí me ha pasado que me estoy bañando y digo, "Ay, ya sé cómo hacer esto. ¿Cómo no se me ujú, ocurrió?" O sea, y sin buscar la solución, ¿entendés? Es como que vino sola. Entonces muchas veces cuando hacemos cosas que no tienen que ver con nuestro laburo y la mente se calma un poco, ahí sí, surge algo. y bueno, y un sí, poco, claro, todo esto que estamos hablando es un poco, a esto les cuento, ¿no? Para los que están, y si les gustó la idea, que decía antes Agus de el laboratorio del deseo, ¿no? ujú, Es juntarnos a explorar
y hacer cierto tipo de actividades que no necesariamente van a estar vinculadas con el dibujo, solamente que nos permitan destrabar, ¿no? Claro, Sería un poco eso. sí. Decir, bueno, vamos a explorar haciendo este ejercicio, haciendo esto otro, ¿no? Con un objetivo que sea, hago algo por primera vez o juego a... Equivocarnos con permiso, bajar Exacto, las exigencias, en un ¿no? ambiente cuidado. No crear obras maestras, sino no se trata de eso. Quizás no se trata de irse habiendo creado eso, No, una no. obra espectacular, pero que algo se haya puesto en movimiento. O que un ratito de tu semana haya sido dirigido a poder hacer algo que pueda salir mal, que no le guste a nadie, que no te guste a vos, pero que te lo permitas, ¿no? Como sin esa exigencia de lo útil, ¿no? Y de lo agradable. Que sea para jugar un poco, para explorar otras maneras de hacer. Porque una cosa es decirlo y otra cosa es, entendemos, no es proponer una pequeña actividad de acá, cambiar el elemento, esto era lo que decía. Si yo dibujo, quizás necesito escribir, cómo me siento con la escritura, ¿no? Yo hace un tiempo hacía un taller de escritura con alguien de poesías y ella nos traía por ahí una poesía muy conocida y nos pedía que hagamos nuestra versión, ¿no? De esa poesía, Marce, ¿vale? Eh, y era basado también en la inspiración de algo que creó y salían creaciones hermosas. Y en un taller que hice sobre cantoterapia les pedí que escribieran qué pensaban de su voz al inicio y en un papel y qué pensaban de su voz al final. Y después yo agarré todos esos papelitos y hice un poema. Y ca- calzó justo, no sé cómo, Claro. pero fue como un collage. No, a veces y es jugar un poco a algo de todo eso, ¿no? Eh, bueno, se trata de tener un espacio que ofrezca esas coordenadas, digamos. Bueno, en eso estamos, ¿no? Ya que estamos, les contamos eso. En eso estamos, en hacer un encuentro donde estamos tres en línea y Agus también, o sea, las cuatro, presencial, para hacer esto, ¿no? Jugar, probar cosas nuevas y romper ciertas estructuras y ciertos miedos juntas, tipo, Hacer y salir más catarsis. livianos. Claro, ¿no? Hacer un poco de catarsis y, Hola, me llamo, ya hace claro, hola, tantos años que soy ilustradora y soy Tengo adicta al bloqueo lápiz, sufro. creativo, soy adicta al lápiz y estoy bloqueada. claro. Así que bueno, nada, todavía no tenemos fecha, pero Estamos en breve ya la complicadas vamos, para ponernos de acuerdo. sí, somos cuatro. Eh, Somos cuatro. somos cuatro y con agenda, pero bueno, en breve la idea es poder hacer este encuentro. Ya andaban pidiendo terapia grupal acá, vi en el chat, y es como, surge esa necesidad de Es que contárselo y a alguien ayuda que te mucho, ¿eh? entiende. Sí. Sí, Ayuda sí. mucho. Sí, bueno, no sé si tienen más preguntas para Agus, si quieren hacerle alguna pregunta, todavía están a tiempo, si no vamos a ir redondeando. Quedaron todas bloqueadas. Así que Desbloquea las Agus. desbloqueadas, Agus. No, no, me No, parece que ahí va el desbloqueo. Abra cadabra. no Bueno, hay preguntas por acá, chicas, así que si quieren seguir, vayan nomás. bueno, entonces, ¿qué hacemos? ¿Cerramos primero con las preguntas o con el Hacemos sorteo de... las preguntillas de siempre, Las preguntas Sí, y por después el supuesto. sorteo. las preguntas Dale. incómodas. Vale, A no, ver, las preguntas Nada, son lo más. es un ping-pong, Agus. dale, Dale, Bueno, empiezo yo. Nada. dale. empieza. ¿Cuál era tu libro favorito cuando eras chica? Ujú. Justo hablamos de la mariposa. Había un libro que está en lo de mi mamá todavía que se llama La Bella Mariposa y es sobre el gato con botas que convoca a todos los personajes de los cuentos de hada para liberar una mariposa. Me encantaba. Y lo sigo y lo leyeron mis sobrinos, ahora mis hijas. Bueno, ese. Y la Rock. segunda, cuando eras chica, que tenías idea de qué querías hacer o qué te gustaba, qué te convocaba? Me disfrazaba mucho, quería ser cantante.
quería ser peluquera. Y después, un poco más adelante, pero no tan niña, pero tampoco adulta, médica. Bueno, por Pero ahí Qué después me estuviste puse a rico. como... estudiar filosofía, o sea, nada que ver. Yo terminé el colegio y me puse a estudiar filosofía. Ah, sí. Sí, hice un año de CBC, hice un año en Puan y después me cambié a psicología. O sea, Ah, tuvo sus sí, idas y sí, vueltas sí. de llegar a esta Totalmente. profesión. Sí. ¿Y a qué personaje de la historia te gustaría conocer? Si te vas para atrás o no sé, si hay alguna época o personaje que digas me encantaría conocer. No, me la sé si la primera persona que se me vino a la mente es María Elena Walsh. Ah, mm. Creo que me hubiese divertido, le hubiese pedido, no sé, hacer un taller con ella de escritura, le hubiese hecho muchas preguntas sobre su inspiración, y bueno, escucho mucho por mis hijas y me fascinan sus letras. Las escucho ahora, escucho el sentido de esas letras, ¿no? Que cuando uno es chico por ahí se queda en otra cosa, en el ritmo o Sí, en... sí, sí, pero es siempre vigente. Sí. Sí, Agus, y conectaba con esta que te hacía recién Natalie, esta pregunta. ¿Te gustaría vivir en otra época? Bueno, lo digo mucho eso. A ver, por supuesto que cada época tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero muchas veces me pasa que me gustaría vivir en otra época más lenta, Ujú. como que te diga el 1500 y después me dicen, bueno, pero te morirías a los 30 de, no sé, de peste negra. Qué buena cosa los Eh, antibióticos. Claro, pero sí, a veces pienso que me hubiese gustado vivir en la selva o en una época de tiempos más lentos, donde lo que se espera de uno es mucho menos, ¿no? Claro. Eh, pero bueno, todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? Pero está esa fantasía a veces de decir, a ver, voy a una máquina del tiempo y veo cómo se vive, aunque sea dos, 3 días. Por supuesto que después probablemente quiera volver acá, pero a No, veces es un la ratito. fantasía de Uno un va y tiempo viene. más lento, sí. Ok. Y esta a veces no la hacemos porque como a veces tenemos invitados masculinos y todo, es como que media que no la podemos hacer y a mí me encanta. Y es si alguna vez te enamoraste de un personaje de ficción. Vale todo. Yo era muy enamoradiza del actor, pero, Ok. pero, sí, apelo a mi memoria. Recuerdo un semi-crash con el personaje y el niño de Liberen a Willy. Me acuerdo. Y me encantaba la película y me encantaba él y era muy canchero y toda la cosa con la armónica. Y pedí que me compren una armónica que nunca aprendí a tocar. Y ahora recuerdo que me gustaba, pero después, bueno, era más del actor en sí, de los pósters y Bien. las cosas o los cantantes. Pero esa película, ese personaje, ese niño con su aventura con la orca, me acuerdo que me encantaba. Y última pregunta para cerrar esta charla de hoy. ¿Qué consejo le darías a la Agustina de 14 años? La matamos, chicas. No, no tengo ni idea. La verdad que no. Eh, quizás también me resulta como con ciertas contradicciones, lo digo, ¿no? Eh, que me tome más en serio mi lado artístico, que lo tome como una profesión, ¿no? Como que me anime a estudiar algo relacionado con la música, ¿no? Eh, pero bueno, todo sucede por algo también, ¿no? Y aquí estoy haciéndolo de más adulta. Pero bueno, ese fue un momento en donde para mí la música era mi pasión y lo que hacía todo el día. Y bueno, después uno quizás cree que de eso eso no se Se puede, puede o vivir. pasa a ser un hobby nada más, ¿no? Claro. Bueno, la verdad es que fue un Bueno, gusto, Agus, vamos tenerte. al sorteíño, La verdad sí. ¿no? Sí, sí, sí. Ale, Tenemos A acá ver, los marcadores de Piscini, tenés, eyeliners. Tane, tenés sí, la voy a red compartir pantalla. con los nombres cargados, sí, ¿no? Sí, a ver, A ver, intenta de vuelta, Tania, a ver si. ahora.
A ¡Qué ver. bien, Tane! Ay, mirá, me salió mi preparación de Bolonia. Bueno, porque para que sepan, en abril no sé si vamos a poder tener charla porque Natalie y Ale viajan a Bolonia, así que ahí va. Tengo cita con HarperCollins. Ese Sí, es. muy bien, Tane. Bueno, Bueno, eh, vamos. fíjense, si quieren, ahí ven, ¿no? La pantalla. Sí. Están todos los que somos. Los que están presentes en la charla. Creo que sí, ¿no? ¿Falta alguien? ¿Se leyeron los nombres por ahí? ¿Falta alguien? Están todos, me parece. Sí. Están todos. Sí, go. Chan. Ale, mostranos qué es lo que sorteamos esta vez de Acá, Pizzini. no sé si lo Unos ves ahí. liners. Unos Divino. liners. Están buenísimos los liners. Rocío F. F. Rocío Fernández. Rocío, Ay, tenés que no. venir a buscar todo. ¿Dónde está Rocío? Pero, Para Rocío, ¿dónde mira, estaba? ¿Está vos- Rocío? yo el otro día no me había ganado ya. Sí, pero eran distintos, me parece. Eran otros Ah, son ganadores. distintos, porque si no, sortealo de nuevo. Pero No, bueno, no, tranquila. No, no, te lo ganaste. No, no, nunca tuve pensé que tanta capaz que no suerte. estabas en Argentina. Pero estás en Argentina. Sí, Sí, Ah, tenemos que Bueno, para coordinar la feria de con las dos Rocíos. exacto, tenemos que ir las dos. Sí, claro, es Bueno, verdad, las gracias. dos Rocíos. Gracias, chicas. no, de nada, gracias. Vos llevate una bolsita, te vas a llevar varias cosas ya si seguís juntando. Bien, bien. Sí, sí, sí. Gracias. Te estás toqueando. Sí. Bueno, la verdad, fue súper linda charla esta de tratarnos mejor, ¿no? De tratar de aflojar un poco con el látigo. Y a Agus, te agradecemos un montón haber estado con nosotros. Gracias a todos los que se unieron. Como siempre, acuérdense que después queda en YouTube, si se la quieren recomendar ahí en la charla, así que también son bienvenidos por allá. Y muchas gracias, Agus. Bueno, me Realmente, encantó, me encanta el tema. eh, y bueno, como decían un poco todas, ¿no? Siempre se hace más agradable compartir con otros. Sí, Quizás la instancia de hoy era como más una entrevista, una conversación un poco entre en las que charlamos, pero compartir con otros en vivo también es distinto. Pero al menos escuchar que no, lo que de eso que nos hace padecer o que nos hace pasarla mal, no nos pasa solo a nosotros, ya genera un poco de alivio, ¿no? Como sí, para tal cual. entender. Y en principio, ojalá que haya quedado claro que cuando aparece eso que llamamos bloqueo, no tiene que ver con la falta de capacidad de uno para crear, ¿no? Como poder entender ya que hay que ir por otro lado, ¿no? Que lo que está entorpeciendo es otra cosa. perfecto. Genial. Agus, Mil hay un gracias. montón de comentarios súper lindos sobre tu charla, así que nada, estamos. Ay, ahora leo, no me quería ir, pero ahora lo chumeo, bueno, gracias. Gracias y bueno, tiene mi contacto cualquier cosa. Va, Bueno, después la Me vamos a encantó el conclusión colgar. espacio. terapia. Cuando Rocío dice quieran, cuando conclusión quieran. terapia. Tiene consultorio en Belgrano, yo les cuento los que les Belgrano, sí. y si no también atiende virtual, Atiendo así que virtual también, sí. sí, si están en Bueno, Alemania igual se pueden atender con Agus. totalmente. Sí. Bueno, qué lindo, gracias por Bueno, invitarme. muchas gracias a todos por unirse, la verdad. La primera charlita del año, o sea, de esto que es bastante nuevo para nosotros también, o sea, este emprendimiento y bueno, ojalá se vengan muchas más con mucha convocatoria. Bueno, Bueno, gracias a Bueno, todos. beso grande y hasta la Chao, próxima. chicas. chao, Nos chao. vemos. Chao. Chao, chao. Muchas gracias, llegué tarde, no soy nuestra.